Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es sábado 14 de noviembre de 2020. Mi nombre es Gabriela, soy comedora compulsiva y soy su moderadora el día de hoy. Lupita N. es nuestra traductora. Good morning everyone and welcome to a special meeting of There Is a Solution. Today is November 14th, 2020. My name is Gabriela and I am your moderator. Lupita N. is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Herb. Él tiene muchos años en AA. No es miembro de OA, pero su compartir nos sirve mucho a toda la comunidad de OACCA y es un compartir que está aprobado por el grupo. Trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca del quinto paso al séptimo. Quinto, sexto y séptimo pasos. Our speaker this morning is Herb. He has many years in AA. He's not from OA, but has a great message for our community, OACCA, and it's approved by the group. He has a great message to share with us about 5th, 6th, and 7th step. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen celebridades, no tienen líderes y tampoco tienen representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación y que tienen gran conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo con su fortaleza, experiencia y esperanza. Herb es una de estas personas y es un compañero de la comunidad de 12 pasos. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities, leaders, no representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Herb is one of these people. Y ahora con gran gusto les presento a nuestro compañero Herb. And now with great pleasure, I introduce to you our speaker Herb. Welcome again. Welcome forever. Herb. Regularly and forever. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Herb and I'm an alcoholic. Sí, dice que es por siempre y regularmente aquí está y dice con mucho gusto y soy Herb y soy un alcohólico. And I'm assuming that the meeting is in fact being recorded. It doesn't show that on my screen, but I'm assuming it does on yours. Yes, it is. All right, great, good. Welcome to a continuation of our journey through the steps. Bienvenidos a nuestro camino por los pasos. My sobriety date is February 21st, 1984. Mi día de sobriedad es el 28 de enero de, what is the year, sorry? Herb? Yes. What was the year? 1984. De 1994. 84, ¿ah? Yes. Sorry. 84, perdón. Go ahead. I was 4 years sober when I engaged a man to take me through the steps. Tenía 4 años de sobriedad cuando me acerqué a un compañero para que me llevara a través de este camino de los pasos. He was not my sponsor. I called him a step guide.
No era mi padrino y yo lo llamé mi guía de pasos. He was a mechanic with the textbook Big Book. Era un mecánico con el libro grande de Alcohólicos Anónimos. He understood the steps and the instructions. Entendió muy bien los pasos y las instrucciones. He had had an experience with each step and had resulted in a spiritual awakening. Él había tenido bastante experiencia con cada uno de los pasos y había resultado en un despertar espiritual. And he was willing to take me through the steps. Y estaba dispuesto a llevarme a través de los pasos. It took 12 months. Nos tardamos 12 meses. And it changed my life. Y cambió mi vida. That's what I'm here to share with you. Y esto es lo que estoy compartiendo aquí con ustedes. I'm going to bring up some PowerPoints and begin walking you through the step process. Voy a mostrarles una presentación de PowerPoint y los voy a llevar a través de los pasos. These are 12 steps. They're not linear, they're spiral. Estos son 12 pasos, no son lineales, sino que van dando vueltas. This man said to me, "You have a lot of information, but you have very little transformation." Me dijo, tú tienes mucho conocimiento, pero tienes muy poca transformación. Your knowledge is academic, but it's never transferred to your heart and your feet. Tu conocimiento es intelectual, pero se ha quedado ahí nada más, no ha causado una transformación en ti, no ha bajado a tu corazón. You have not been changed. No ha sido cambiado. He quoted Einstein, the consciousness that creates the problem De acuerdo con Einstein, la conciencia que creó el problema cannot resolve the problem. no puede resolver el problema. We need a new consciousness. Necesitamos una nueva conciencia. He quoted page 58 in the big book. Y él nos señaló la página 58, 53 del libro grande. Some of us have tried to hold on to our old ideas, and the result was nil until we let go absolutely. Muchos de nosotros nos aferrábamos a viejas ideas y los resultados fueron nulos hasta que los dejamos ir completamente. So he introduced me to the set-aside prayer. Entonces él me introdujo, me mostró la oración o me enseñó la oración para poner a un lado. I invite you to pray this prayer with me out loud or silent and in your language. Los invito a que digan esta oración con sus micrófonos cerrados. Pueden decirla en silencio o en voz alta en su propio idioma. God, please set aside everything that I think I know about myself, my brokenness, my spiritual path, and you, for an open mind and a new experience of myself, my brokenness, the 12 steps, my spiritual path, and especially you. Dios, por favor, pon a un lado todo lo que pienso que sé sobre mí mismo, mi quebrantamiento, mi espíritu, mi camino espiritual y sobre todo de ti, para que con una mente abierta pueda tener una experiencia conmigo mismo, con mis quebrantamientos, mi camino espiritual y especialmente contigo. So this is a spiritual path. This is a spiritual arch through which we walk to a new freedom. Este es el camino espiritual, es un camino, un arco espiritual que nos lleva a través del camino del espíritu.
Bill introduces that in step 2, but he refers to step 1 as the foundation of this spiritual arch. Dios nos habla de esto en el paso 2, pero nos muestra el paso 1 como la base para empezar a caminar por para poder construir este arco. The foundation is based on an experience with addiction and unmanageability. La base o los cimientos están constituidos por la derrota, por el reconocimiento de que no tengo poder para nada. A very deep and wide foundation of powerlessness, no choice. Es unos cimientos muy profundos, muy completos, de la total derrota, del poder reconocimiento de que no tengo poder para cambiar. And in step 2, he says, willingness is the cornerstone. En el paso 2 me dice que la disposición es la piedra angular. That's the first stone placed on the foundations that sets the direction of the arch. Esta es la primera piedra que se coloca en la construcción de este arco, que es la que nos va a decir hacia dónde va a seguir la construcción. Then he mentions step 3 as the keystone. Y luego nos habla en el paso 3 de esa piedra que es la que hace girar al arco. This is the stone that holds the entire spiritual structure together. Esta es la piedra que mantiene toda la estructura espiritual en su lugar adecuado. His next mention of the spiritual arch is in step 5. La próxima vez que se menciona este arco es en el paso 5. At the end of step 5, he says, now we've built the arch through which we can walk to freedom. Al final del paso 5 nos dice, este es el arco espiritual por el que vamos a caminar hacia la libertad. But he doesn't talk about the building blocks. Pero no nos habla de las piedras que construyen todo el arco. We have to assume that that's step 4. Y tenemos que asumir que eso es el paso 4. Resentment is one of the building blocks. Los resentimientos son una de esas piedras. These are the obstacles in ourselves to a relationship with power deep down in ourselves. Esa es una de las piedras de tropiezo que nos obstaculizan la relación con ese poder muy adentro de nosotros. Instincts gone awry. Los instintos que se han llevado al extremo. Instincts for survival, fight, flight, and freeze. Los instintos para poder sobrevivir, que son el instinto de pelear, de escondernos o de paralizarnos. The fight instinct in anger and resentment. El instinto de huir en el resentimiento y el enojo. The flight instinct in fear. El instinto de huir en el temor. The freeze instinct in our dishonesty and our secrets and our dysfunctional sexuality. El instinto de paralizarnos en nuestra deshonestidad, nuestros secretos y nuestro instinto sexual que se ha llevado por caminos equivocados.
And we name them and their exact nature in step 4. Y en el paso 4 llamamos a estos instintos los llamamos exactamente como la naturaleza exacta de nuestras faltas. And then we meet with somebody confidential and we do our step 5 and we find freedom. Entonces nos reunimos con esta persona que vamos a compartir ese paso 5 que se va a mantener en confidencialidad y nos va a llevar hacia la libertad. Today I want to talk about the removal of these obstacles through steps 5, 6, and 7. Hoy quiero hablarles de cómo vamos a remover esos obstáculos por medio de los pasos 5, 6 y 7. Step 5, admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. En el paso 5 nos dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. This is the discussion with somebody, the reading with somebody of our entire 4th step. Esto es lo que escribimos acompañados de alguien y lo compartimos con esa persona de la naturaleza exacta de nuestras faltas que lo hicimos en el paso 4. As we can see, the root nature of all of our problems is our self-centeredness. Y como vemos, el egocentrismo es la raíz de todos nuestros problemas. So I've stopped sharing the PowerPoint now because I want to pay attention to the textbook. Ahora dejo de compartir el PowerPoint porque quiero poner más atención en el libro de texto. It's very important to choose the right person, Bill says in the big book. En el libro grande nos dice Bill que es muy importante escoger a la persona adecuada para compartir este trabajo. The word sponsor is not in the big book. La palabra padrino no está en el libro grande. Bill talks about a closed mouth, understanding friend. Bill nos habla de un amigo que pueda mantener su boca cerrada, que sea un amigo cercano y confidente. Today we have many people that we can choose that we feel will be confidential. Hoy en día tenemos muchas personas con quien podemos compartir esto y que nos sentimos muy confiados con ellos. Most of the time it will be our sponsor. Casi siempre esa persona va a ser nuestro padrino. It's very important to have a place where you have some environment of privacy. Es importante que también ustedes se encuentren un lugar donde tengan privacidad. So that you're not going to be interrupted by anybody, any person, or technology. Donde ustedes no van a ser interrumpidos por otras personas o por la tecnología. And it's normally going to be a long talk. Normalmente va a ser una conferencia muy larga. Depending on whether this is your first 5th step or whether it's a... Una conversación larga. Sí. I'm sorry, what? Nothing, it's okay. Oh, okay. If this is your first time, it will take usually a little bit longer than it would if it's the 2nd or 3rd time. Si esta es tu primera vez que haces tu paso 5, va a ser
normalmente una conversación más larga que si es, pues si ya lo has hecho varias veces. Over a 20-year period, I did my fourth and fifth step 5 different times. A través de todos mis años he hecho estos pasos. Este quinto paso lo he trabajado como 4 o 5 veces. Each time with a different person. Cada vez fue con una persona diferente. The first time I did it, it was an autobiography. La primera vez que lo hice fue una autobiografía. That was the instruction I got from my sponsor. Esas fueron las instrucciones que me dio mi padrino. It was good enough to keep me around. Fue suficiente para mantenerme en el programa, But it wasn't good enough for me to have any insight or change. pero no fue suficiente para que yo tuviera una revelación interior o un cambio. At 4 years of sobriety, I did the fourth step and fifth step out of the big book for the very first time. Cuando tenía 4 años de sobriedad, hice el cuarto y quinto paso con las instrucciones del libro grande por la primera vez. It took several months for me to do my fourth step and several hours for me to do my fifth step. Me tomó varios meses en hacer mi cuarto paso y varias horas para poder hacer el quinto. Today, I have the advantage of a local retreat center, and I use one of their rooms so that we have privacy. Ahora tengo la ventaja de un lugar de retiros donde puedo usar uno de sus cuartos para poder tener privacidad al hacer estos pasos. I suggest to the person who's going to be giving their fifth step that they bring liquids for drink and some food if in case we go long. Recomiendo a las personas que van a hacer este paso que lleven algo para beber o hasta para comer, dependiendo del tiempo que vayamos a pasar ahí. And there's, of course, bathroom facilities there for our convenience. Y también tenemos ahí baños para nuestra conveniencia. Confidentiality and comfort are really important. This is a very sacred process. Este es un proceso muy sagrado, por lo que es muy importante que tengamos confidencialidad y comodidad. No matter how long the person's been in the 12-step program or how experienced they are, No importa cuánto tiempo la persona haya estado en el programa o cuánta experiencia tenga, this is always an intimidating process. este siempre es un paso con un proceso intimidante. We start together with the set-aside prayer. Empezamos siempre con la oración para poner a un lado. And then I have an icebreaker of reading the big book. Y luego rompemos el hielo leyendo algo del paso del libro grande. I start reading the first paragraph on page 72. Empiezo leyendo el primer párrafo de la página 72. It recaps the purpose of why we're here and what we've done up till now. Y esto capta la razón de lo que hemos estado haciendo aquí y por qué estamos aquí. Then I have that person read the second paragraph out loud. Y luego le pido a la persona que lea el siguiente párrafo en voz alta. We're reading something very familiar, Estamos leyendo algo con lo que estamos muy familiarizados and we're hearing each other's voice, which is very comforting. y estamos oyendo la voz de uno al otro, lo que nos da confort. And by the time we get to page 75, we're both very settled down. Y para cuando llegamos a la página 75, ya los dos estamos relajados. That very first paragraph confirms
the nature of what we're doing here. El primer paso nos habla de la naturaleza del trabajo que estamos haciendo aquí. We've made a personal inventory. That's our step 4. Esto es, I'm sorry, it was a message that I got and then I got distracted. What was that? Sorry. We made a personal inventory, Hacemos un inventario personal and that's step 4. y es el paso 4. It tells us we've been trying to create a new attitude. That would be step 2. Nos dice que empezamos a tener una actitud diferente que fue del paso 2. A new relationship with our Creator, and that's step 3. Una relación con nuestro creador y eso es el paso 3. And to discover the obstacles, that's step 4. Y descubrimos los obstáculos en el paso 4. It says now we're about to cast out these obstacles. Y ahora nos dice que vamos a remover esos obstáculos. To admit to another human being the exact nature of our defects. Vamos a admitir ante otro ser humano la naturaleza exacta de esos defectos. Notice it's not a reading of a script or our story or our autobiography. Se fijan que no es aquí una lectura de nuestra autobiografía ni de un script, o sea, como lo que vamos a hacer cuando una obra de teatro. No es eso. Vamos a hablar sobre la naturaleza exacta de nuestras faltas. The big book suggests the exact nature, which means motives and beliefs. El libro grande nos sugiere o nos dice que es la naturaleza exacta, o sea, nuestras motivaciones y lo que creemos. If you've done your 4th step out of the big book with the kind of knowledge and experience I have, Si ustedes han hecho este cuarto paso con el conocimiento y la experiencia que yo tengo, you have penetrated down to the source of and the origin of your obstacles in you. ustedes habrán llegado a la raíz de los obstáculos de estas faltas, Understanding the nature of your resentment. van a entender la naturaleza de sus resentimientos, The source of your fears. la raíz de sus miedos, The unhealthy reasons for your dishonesty and secrets. la base de sus secretos y de su deshonestidad. That second paragraph just says it's going to be challenging to be this transparent. Y el segundo párrafo nos dice que va a ser difícil, va a ser un reto tener esta honestidad. But he tells us right there the value proposition or motive and purpose. Pero también nos habla aquí de cuál es el propósito y cuál es el valor de hacerlo así. If we skip this step, we may not overcome drinking or our addiction. Si nos brincamos este paso, no vamos a poder sobreponernos a nuestra adicción. Essentially, he says, if we keep any secrets, we're allowing a cancer to stay in our system. Nos dice que si nosotros nos quedamos con algunos de estos secretos, vamos a mantener vivo ese cáncer dentro de nosotros. At the bottom of page 72, he says, this is a humbling experience. Y en el final de la página 72 nos dice que esta es una experiencia que nos
que nos hace sentirnos humildes. And on page 14, he had originally given us a very powerful description. En la página 14 ya nos había hablado de una descripción muy poderosa, Simple, but not easy. que es algo que es sencillo, pero no es fácil. Es A simple, price. pero no es fácil. A price had to be paid. Se tiene que pagar un precio. It meant the destruction of self-centeredness. La destrucción del egocentrismo. I must turn in all things Debo dejarme dar la vuelta en todos los sentidos. to the Father of light who presides over us all. Debo alinear mi voluntad con el Padre de la luz o del poder, que es el que preside sobre todas las cosas. This is the turning in transparency. Eso es como le damos la vuelta, nos cambiamos de tener todo oculto a ser transparentes. Reading what we wrote. Vamos a leer lo que escribimos. Learning, it says, humility, fearlessness, and honesty. Vamos a tener honestidad, lo vamos a hacer sin miedo, By telling someone all our life story. vamos a decirles a otro todos esos secretos que tenemos ahí. The word all is in italics. La palabra todo está en itálicas, The big book's way of highlighting. o sea que es la forma de que el libro grande lo subraya. Essentially, he's saying that we have a mask that we present outside ourselves. Nos dice que teníamos una máscara que era con la que nosotros nos presentábamos ante todos. And this is naming the mask and taking the mask off. Y este es el proceso de nombrar esa máscara y quitárnosla, Telling someone the whole truth. diciéndole a otros toda la verdad. All of the writing that we did to the best of our ability. Todo lo que escribimos a lo mejor de nuestra capacidad. At the bottom of page 73, Al final de la página 73, we must be entirely honest with somebody if we expect to live long or happily in this world. nos dice que nosotros tenemos que ser enteramente sinceros con estas personas. What is it, Kurt? Let me see. Isn't the last paragraph on page 73? The 73, Okay, what it says exactly? we must be entirely honest with somebody if we expect to live long or happily in this world. Nos dice que tenemos que ser enteramente honestos con alguien si esperamos vivir largamente y felices en este mundo. This is where he talks about the person Eso es cuando nosotros hablamos sobre la persona, who we've chosen to hear our fifth step. a la persona que nosotros escogimos para que escuche nuestro quinto paso. Notice it says person or persons. Y noten que dice persona o personas. Down below, he said, we have no right to save our own skin at another person's expense. Y nos dice que no tenemos nosotros ningún derecho de salvar nuestro pellejo a expensas de otros. Such parts of our story we tell to someone who will understand yet be unaffected. Tenemos que escoger a la persona que pueda escuchar esto para que esto pueda ser efectivo. I believe that means that there are some things that may not be
appropriate to share with your sponsor or your step guide. Y esto me está diciendo que probablemente no sea adecuado compartir ciertas cosas con tu compañero con tu guía de pasos o tu padrino. For personal and or for legal reasons. Por motivos personales o legales. Perhaps an attorney and a psychologist or a psychiatrist is a more appropriate person. Tal vez en algunas ocasiones un psicólogo o un abogado, otra persona con más conocimiento de esas áreas, sea una persona más adecuada. At least here in the United States, they are protected by law to not reveal anything they've been told. Por lo menos aquí en Estados Unidos, esas personas hacen unos juramentos que protegen, que les exigen por ley que mantengan esos secretos. At the bottom of that paragraph, he says, the rule is we must be hard on ourselves, always considerate of others. Al final de ese párrafo nos dice que nosotros tenemos que ser, la regla es que nosotros tenemos que ser duros con nosotros, pero considerados con otros. In 1939, when the book was written, en 1935, cuando este libro se escribió, there were very few people who had 6 months of sobriety. Había muy pocas personas que tuvieran siquiera 6 meses de sobriedad. So it was difficult to find somebody qualified to hear a fifth step. Entonces había muy pocas personas que tuvieran las cualidades necesarias para escuchar este paso. That's not true today. Pero hoy no es la verdad. There are plenty of people experienced enough to hear our fifth step. Tenemos bastantes personas con bastante experiencia para poder escuchar este paso. On page 75, it says, en la página 75 dice, when we decide who is to hear our story, we waste no time. Cuando decidimos quién iba a escuchar la historia, no perdemos tiempo. My suggestion is that once we're close to finishing our fourth step, that we make an appointment with the person who's going to hear our fifth step. Mi sugerencia es que en cuanto tenemos escrito nuestro cuarto paso, es importante hacer una cita con la persona que va a escuchar nuestro quinto paso. Giving them 2 or 3 weeks advance notice. Tal vez dándoles 2 o 3 semanas de notificación anterior para hacer la cita. Because it's going to be a long talk. Porque va a ser una charla muy larga. And everybody's busy needing to organize their schedule. Y las personas necesitan organizar sus tiempos. Normally, a fifth step is 2 to 3 hours at the least. Generalmente toma 2 o 3 horas por lo menos. And it might be 8 or 10 hours at the most. Y puede tomar hasta 8 o 10 horas máximo. At least in my experience, I have shaped it so that I will not sit more than 8 hours usually. Yo, por mi parte, procuro lo organizo de tal forma que no voy a estar sentado por más de 8 horas. So I help people in advance shape their fourth step to accommodate the time boundaries. Y pues lo que hago es que los ayudo a que se organice su cuarto paso para que nos mantengamos en esos límites. That's not in the big book. That is just out of my experience. Esto no está en el libro grande, pero es mi experiencia. It says we are prepared for a long talk. Nos preparamos para una charla larga. We explain to our partner what we are about to do and why we have to do it.
Le explicamos a nuestro confidente lo que estamos a punto de hacer y por qué tenemos que hacerlo. At this part of the reading, that's what I ask the person. En esta parte de la lectura es lo que yo le pido a la persona que haga. Why are you here and what is the purpose? Le pregunto, ¿qué estás haciendo aquí y cuál es el propósito de hacer este trabajo? Normally, they're quite clear and prepared to respond. Normalmente ya tienen una idea clara y ya están preparados para hacerlo. They're here to read their entire fourth step for freedom from their addiction. Están aquí para leer su paso 4 completamente para poder tener una libertad de su adicción. And the book confirms this is a life and death errand. Y el libro nos confirma que esta es una situación de vida o muerte. So it says, we pocket our pride and go to it, illuminating every twist of character, every dark cranny of the past. Page 75. Y nos dice que vamos a iluminar todas esas áreas oscuras que tenemos ahí guardadas para... ¿Dónde está? Que si tenemos... Gaby, ¿lo tienes por ahí? Todas las áreas ocultas y Gracias. Todos los secretos, ¿no? Gracias. And that's where I stop. And I ask them to read their resentment inventory. Y ahí paramos y le pido que lea su inventario. I also tell them that they will talk and I will listen. Y les digo que ellos van a hablar y yo voy a escuchar. The guideline for me is they talk 90%, I may share about 10%. Y mi regla es de que yo voy a escuchar más o menos como 90% del tiempo y voy a compartir 10% del tiempo. I don't have any rules and the big book has made no suggestions. En el libro grande no nos hace ninguna sugerencia. Other than I'm there to listen and witness to somebody's life story. Lo único que me dice es que yo estoy ahí para escuchar y ser un testigo de su compartimiento. I have emphasized in the preparation of step 4, the revelation of all secrets. Y yo hago énfasis en la preparación del cuarto paso, que se van a revelar todos esos secretos. I have also emphasized at the beginning of the reading of the 5th step, transparency, no secrets. Y le hago énfasis de que tiene que haber un énfasis en la revelación, no secretos. I tell them that I might make a note of a thought or a pattern that I observe that I'll talk about later. Y les hago saber que voy a tomar nota de algunos patrones que voy a comentar después. That way I'm not interrupting the flow of their revelation. Y de esta forma no estoy interrumpiendo cuando ellos están compartiendo. At the end of the resentment inventory, we discuss my notes. Al final del inventario vamos a discutir mis notas. Then they read their fear inventory. Y ellos van a leer su inventario de miedos. Again, at the end of the fear inventory, I review my notes with them. Al final de ese inventario de miedos, otra vez voy a leer yo mis notas. Then they read their sex inventory. Después de eso leen su inventario sexual. When they're finished that, we discuss my notes, if any. Y después de esto discutimos mis notas, si tengo algunas. As we discussed last session, I do have some additional instructions on how to finish a 4th step. Y como
lo hablamos la otra vez, la vez pasada, tengo yo unas formas como terminar este paso. It's outside of the big book instruction. No está en las instrucciones del libro grande. It's based on my knowledge and experience. Se basa en mi conocimiento, en mi experiencia, And it's contained in the Way of Life document, which has been translated for you. y se encuentra en el documento de una forma de vida que ha sido traducido para ustedes. And that's primarily about dishonesty and secrets. Y básicamente habla de la deshonestidad y los secretos. I also invite comments concerning feelings of guilt and shame. Y también los invito a hablar de sus comentarios acerca de cosas que tengan vergüenza o culpa. Any area of disturbance and embarrassment. Cualquier cosa que los inquiete o les avergüence. Then there are, once we finish that discussion, then I read the promises. Después de que terminamos esa discusión, leo las promesas. I'll come back to those in a minute. Regreso a eso en un minuto. After I read the promises, I read the next paragraph. Después de que leo las promesas, les leo el siguiente párrafo. Returning home, we find a place where we can be quiet for an hour. Al regresar a casa buscamos la manera de estar solos durante una hora. Now, if the person can't find a quiet place at home, I suggest they stay at the retreat center. Si ellos no pueden encontrar un lugar tranquilo en su casa, les sugiero que se queden en el lugar de retiros en el que estamos. Or they go to a park or the beach or some other place where they can have quiet. O que se vayan a un parque o a la playa o a algún lugar en donde ellos puedan estar tranquilos. But it's a meditation for an hour, 60 minutes. Pero esto es una meditación durante una hora, 60 minutos. And it says, carefully reviewing what we have done. Y dice que van a revisar cuidadosamente lo que hemos visto. There on page 75, it suggests prayer. En la página 75 nos sugiere oración. We thank God from the bottom of our heart that we know God better. Le damos gracias a Dios desde el fondo de nuestro corazón que ahora conocemos a Dios mejor. A curious statement. Eso es una frase curiosa. We have just spent months doing a fourth step and hours doing a fifth step all about ourselves. Hemos pasado meses haciendo el cuarto paso y horas trabajando el quinto paso nosotros. And it says we know God better. Y ahora nos dice que conocemos a Dios mejor. On reflection, I can see that I've had the obstacles to God removed by knowing myself better. Y yo reflexiono que por medio de la reflexión, Dios removió esos obstáculos para que me pueda conocer mejor a mí. Sorry. No, that's fine. Bill uses the metaphor sunlight of the spirit underlying the totality of things. Y habla de Gaby, ¿lo tienes, por favor? De que conocemos al Espíritu en su totalidad. Gracias. And so I see the obstacles that we've identified in the fourth step as clouds in us. Y reconocemos esos obstáculos como nubes en nosotros. The clouds that block the sunlight of the spirit. Las nubes que bloquean la luz del Espíritu.
So our fourth and fifth step are to name and remove these clouds. El cuarto y el quinto paso son para remover esas nubes, so that we can have a relationship with the sunlight. para que nosotros podamos tener una relación con la luz del sol. And it says we go into meditation. Y ahora nos dice que vamos a hacer meditación. It says, carefully reading the first 5 proposals. Vamos a leer cuidadosamente las 5 primeras propuestas. Proposals there is a synonym for steps. Y aquí esto es un sinónimo para los pasos. Then it invites us to prayer again. Y otra vez nos invita a orar. We ask. Nosotros actuamos. Anytime we're talking to God is prayer. Cada vez que hablamos con Dios, nos habla de hablar con Dios, es por medio de la oración. We ask if we have omitted anything. Nosotros preguntamos si hemos omitido algo. For we are building an arch through which we walk a free person at last. Porque estamos construyendo un arco por el que pasaremos para llegar a él. That's that spiritual arch that I showed in my PowerPoint at the beginning of our discussion. Ese fue el arco que yo les mostré al principio de nuestra plática en el PowerPoint. So he stays with the construction metaphor. Y otra vez nos lleva a esa metáfora de la construcción. Stones and cement and foundation and mortar. Nos habla de las piedras, de la mezcla, de la arena. Basically reviewing the details to make sure we've been as thorough as is reasonable. Y básicamente se refiere a que si hemos sido tan meticulosos como es necesario. And I asked them to do the 60-minute meditation. Yo les pido que hagan esas 60 minutos de meditación And then to get a good night's sleep. y que después tengan una buena noche de descanso. And call me in the morning to talk about steps 6 and 7. Y que después me llamen en la mañana para revisarlos, para hablar sobre los pasos 6 y 7. So I'm going to take a break now from the discussion of step 5. Voy a tomar un descanso ahora sobre la plática sobre el paso 5. To have dialogue with you concerning questions and or experiences that you have that you would like to share. Para que ustedes puedan hacer preguntas que quieran compartir. And then we'll pick up after that and talk about steps 6 and 7. Después de eso vamos a continuar hablando de los pasos 6 y 7. And the way to indicate that you want to have a talk with me or with anybody on the call is to use the icon, the participant icon, for raising your hands mechanically, and I will call on you in the order of your hands raised. Ok, ustedes van a utilizar van a levantar la manita que está aquí en el Zoom. Y lo que vamos a hacer es que les vamos a pedir que compartan pues en el orden que fueron recibidas esas manitas que fueron levantadas. I have a hand from Elida. Alida. Adelante, Elida, abre tu micrófono. Yeah, I was trying to. Hi, Herb. Hola a todos. Okay. It's just really good. I'm working the steps for starting the step 4, and it's daunting. It's really daunting doing this work, following your material. It's really good. It's really good, but it's really daunting. And my question is on the 5th step. Is it
is it better to do 4/5, 4/5, 4/5, or just all the fourth and then all the fifth? Sorry, go ahead. Yes, please. Ya, ¿puedes traducir, Elida, por favor? Sí, claro. Primero que le estaba diciendo a Herb que estamos trabajando, que estoy trabajando los pasos con el material de él y que es increíblemente bueno, pero al mismo tiempo increíblemente, ¿cómo se dice? Daunting. Es como un reto. Es como Hard work. Yeah. Y mi pregunta era que si, porque la forma como él hace el cuarto paso es súper, parece que va a ser, estamos empezando el cuarto paso y es bastante. Y mi pregunta era si hacíamos el cuarto y quinto paso de una forma donde se hace el cuarto y un poco del quinto. Entonces el cuarto y el quinto, el cuarto y el quinto, o todo el cuarto y después todo el quinto. I'm a very practical person. What can you do? What will you do? Yo soy una persona muy práctica. La pregunta es, ¿qué puedes hacer tú y qué vas a hacer? Some people, when they're working with their sponsors, will do all of the work on resentments and then do a fifth step. Algunas personas cuando están trabajando con su padrino hacen todo el trabajo de los resentimientos y después de eso hacen un quinto paso sobre los resentimientos. Then they'll do their fear inventory work and do their fifth step on the fear inventory. Después hacen la parte sobre el miedo, sobre sus miedos, y entonces hacen un quinto paso sobre esa área del inventario del miedo. Then they'll do their sex inventory and dishonesty inventory and secrets all together and do a fifth step on that. Después hacen un inventario sobre el sexo, los secretos y las culpas y hacen un quinto paso sobre esa parte. And that works for them. Y eso funciona para ellos. That is not my experience, but it is the experience of other people. No es mi experiencia, pero sí es la experiencia de algunas personas. My own experience is that when I sit or I see others sit and they begin and do their entire fifth step on the entire fourth step at one sitting, it's very effective. Mi experiencia es diferente. Mi experiencia es de que cuando nos sentamos enfrente de la persona y van a hacer todo su inventario del quinto paso con todas las subpartes, es muy efectivo. The evaluation, my evaluation of this is that people are reading for the very first time what they took months to do in segments. They're reading for the very first time out loud continuously. Mi experiencia es de que las personas se van a sentar y van a leer por primera vez lo que les tomó meses para trabajar. And it's the continuity out loud for the very first time that allows them, after 1 or 2 hours, to really hear and experience the depth of the dysfunction of their life. Y entonces al estar sentados y escuchar toda esa continuidad es lo que los hace ver la profundidad de lo que ha pasado en su vida. And I think that's the point of saying it out loud, is to have an experience with it. Y yo creo que el estar ahí sentados y escuchándolo por primera vez es lo que los hace tener esa experiencia con ese paso. It's not about feeling guilt or judgment or negativity. No se trata de tener vergüenza o culpa o negatividad en ese proceso. It's about having an experience with the depth of the dysfunction. Es
Se trata de tener una experiencia con la profundidad de la disfuncionalidad, which creates a sense of compassion for yourself and maybe for others. y esto crea una sensación de compasión por sí mismo y por otros. As I read in the paragraph on page 14, it's about the destruction of self-centeredness. ¿Lo puedes traducir, Elida, por favor? Estaba leyendo. Sí, que es acerca de la destrucción del egocentrismo, como dice en la página 14. And in fact, Bill uses the phrase, the deflation of the ego at depth. Y Bill usa la frase, la deflexión o el quitarle todo el aire al ego. This is about the deconstruction of the false self. Esta es la forma de desconstruirse uno mismo. Did that address the question, Alida? Very well. Sí, Yeah. me pregunta que si llegó a la pregunta, digo yo, but I have a follow-up question, pero si me Please, permiten, Yeah. tengo una segunda pregunta. When you were talking about, we don't want to see what this is, I finally understood what you meant by I don't want to see what I don't want to see, or going into this fourth step, right? And and we heard someone saying that there was a core value that is very ingrained in ourselves that Yep. leads our life, and we make a whole masquerade on top of that, and and that's what I'm really afraid of, that I'm going to get to see what that is. And I'm excited at the same time. I'm scared. So is that part of the fourth step, learning that, or is it the fifth step, addressing that? Y mi pregunta para Herb es que una de las cosas que estoy aprendiendo en el cuarto paso es que finalmente entiendo lo que cuando él dice que no quiero ver, que no veo lo que no quiero ver. Y al principio no sé lo que no veo porque no lo quiero ver, pero ahora es que no quiero ver lo que no quiero ver. Y la pregunta es que si eso de buscar ese valor núcleo que uno tiene, como hablaba la oradora la vez pasada, que si ese valor núcleo es algo que estamos buscando que se encuentra en el cuarto paso o se va a encontrar en el quinto paso. So I understand that, and it's human nature. Él entiende bien y es la de que uno no quiere ver lo que no quiere ver, y es la naturaleza humana. But put it into a medical context. Pero hay que ponerlo en una forma médica, en un contexto médico. If you suspect you have cancer, wouldn't you rather have it diagnosed and removed? Or would you rather just not know about it and let it metastasize? Yeah. Pero hay que ponerlo en un contexto médico. Si uno sospecha de que tiene un cáncer, ¿no estaría mejor que se diagnosticara? ¿O no queremos darnos cuenta que tenemos el cáncer y esperar que se metatice, que crezca? Que se haga metástasis. Que se haga metástasis, sí. These step 4 obstacles are cancers in our soul. Este paso 4, estos son obstáculos, que estos obstáculos son como el cáncer en nosotros. And Bill says it's the number 1 fatal disease. It will choke out our physical life and our spiritual life. First our spiritual life, then our physical life. Y entonces Bill dice que, bueno, esta es una enfermedad fatal que nos va a consumir físicamente y espiritualmente. Primero espiritualmente y después físicamente. Yes, it's painful and it's embarrassing. Y dice que sí, que es doloroso y es vergonzoso. Short-term pain for long-term gain. Dolor corto
por ganancia larga. I had cancer diagnosed in my knee, and they said if I didn't take care of it, I would lose my leg. Yo tenía un cáncer diagnosticado en mi rodilla y me dijeron que si no hacía algo iba a perder la pierna. Perdón, Cancer. dolor a corto plazo para obtener mieles a largo plazo. Ganancia a largo plazo. Beneficios. Ajá. I spent 3 months in and out of hospitals, but they took the cancer and I have my leg. Y yo me pasé 3 meses en hospitales, pero me quitaron el cáncer y ahora tengo mi pierna. Thank you so much, Herb. Yeah, yeah. And it's that's the value proposition. Y esa es la proposición del valor. The mantra, how free do you want to be? Y la mantra es, ¿qué tan libre quieres ser? Addicts are given to short-term gain for long-term pain. Los adictos estamos acostumbrados a querer las ganancias o los beneficios a corto plazo con el dolor a largo plazo. And it's an act contrary to my will to reverse that order. Y es un acto contrario a mi voluntad de cambiar ese orden. But each one of us wants freedom from our addiction. Pero todos nosotros queremos libertad de nuestras adicciones. And the promise is not only that, but freedom from our unmanageability. Pero también queremos la libertad de nuestra ingobernabilidad. Thank you, Herb. I'm going to pass it back to Lupita. Thank you. That was a great discussion. Thank Gracias. you so much. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Gracias, Elira. Gracias. Okay. Gracias, Lupita, por sustituirme. Ya regresé. Okay. Herb, Muchas gracias. Herb, we have another question in here. He said, Perdón. ¿Me escuchas, Lupita? Sí, voy a leer la pregunta, Gaby. Permíteme, es que había levantado la mano Goguito. No importa, déjala, Antes no de la importa, pregunta. Gaby. Primero Okay. estaba la pregunta. Okay, Herb, I have, like this question said, I have made the 4th step in several occasions, but it always keep on popping up one resentment. Do you suggest, what is that? I cannot separate it yet. Pero tengo que hablarla. Even though I have worked too much in this area, would it be necessary to keep on talking about this with someone else? Okay, dice, he hecho en 3 ocasiones el 4º paso. Me doy cuenta de que he superado varios resentimientos, pero me sigue saliendo a pesar de que lo he trabajado mucho al respecto. ¿Sigue siendo necesario que vuelva a hablar de ello con alguien? Okay, Herb. So if I understand the question, there is a deep resentment somebody has that appears to be difficult to remove. Yes. All right. There's an instruction on page 66 and 67 for prayer for the removal of deep resentment. Hay instrucciones en la página 65 y 66 de una oración para remover esos resentimientos profundos. And that prayer is in the Way of Life document in between column 3 and column 4 in the resentment inventory. Y esto también está en el documento de una manera de vida entre las columnas 3 y 4 del inventario de resentimientos. Bill indicates, in fact, that on page 66, we're as powerless over our deep resentment as we are over our addiction. Y Bill nos dice que somos tan impotentes contra esos resentimientos profundos como lo somos con nuestras adicciones. So that prayer is for
our healing. It's a prayer for the invitation to the divine surgeon to cut out that cancer. Y esa oración es para que el cirujano divino remueva ese cáncer. And I prayed that prayer every day for 3 months. Yo hago esa oración por 3 meses. Specifically for the removal in me, specifically for the removal in and from me of that cancer. Especialmente hago oración para que se me remueva a mí ese cáncer. And I was aware at the end of 3 months that that deep resentment was taken away. I still had several others. Me di cuenta de que después de esos meses, este resentimiento se había quitado, aunque todavía tenía otros. And I continued to pray specifically for the removal of that specific deep resentment. And over the next several weeks, they melted away. Y continué orando específicamente por cada uno de esos resentimientos y después de un tiempo cada uno se fue desapareciendo. And the really good news is they never returned. Y la buena noticia es que jamás regresaron. That's freedom. Eso es libertad. Does Thank that you. help? Yeah, this one wasn't writing. Now the next question is going to be from Gogo. Adelante, Gogito. Hi, amazing as always. Question, 2 questions. If the person is dead, what do I pray for in that 2 weeks of praying? Yeah, And this, but your deep resentment is your problem. ok, la pregunta que hice fue, ¿querés traducir vos, Lupita? No me quiero meter donde no me llaman. ¿Querés traducir la pregunta que hice o la traduzco yo? Ok, traduzco. La pregunta que hice fue, si la persona murió, entonces, en esa oración que uno pide cosas buenas para la otra persona, ¿por qué pedís? Y entonces lo que él dice es que el resentimiento está dentro mío, el resentimiento profundo está dentro mío. You're not praying for the person. No estás rezando por la persona. You're praying for the removal from you of your resentment. Estás rezando para que se remueva dentro de ti ese resentimiento. In dealing with any harms done, you'll take care of that in the 9th step, in terms of even dead people. Para lidiar con esto, en el 9º paso nos encargamos de esas enmiendas con las personas que están muertas. A process I call forgiveness. En un proceso que yo llamo perdón. Forgiveness means, from my standpoint, a decision to release them. El perdón significa, de la manera que yo lo veo, ganas de dejarlos ir, de dejar salir eso. That release begins in the 4th step and ends in the 9th step. Y ese perdón empieza en el 4º paso y termina en el 9. I know, but in the resentment prayers that you are praying for the person to have everything that you want, the person is there. No, you're not. No, you're not. No, you're not. Okay. You're not praying for the person at all. Entonces me dice, no, yo le digo, pero no es que en esa oración de las 2 semanas que dice el libro, estamos pidiendo porque tengan todo lo que yo quisiera tener yo. Y eso me dice, no, me lo dice muy enfáticamente. Eso es lo que se escucha en las reuniones, pero no es por lo que estás pidiendo. ¿No? In one of the stories, it's a wonderful spiritual practice. Entonces dice que eso es una de las historias del libro, que es una práctica espiritual maravillosa. To pray for their healing, wonderful. Rezar porque ellos se curen, por su sanación, maravilloso. But that's not the instruction here on page 66. Pero no es la instrucción aquí en la página 66 o 67, no sé cuál dijo. The prayer is for the cancer to be removed from me, the resentment that I have, my reaction to the people and the circumstances.
So you're talking, okay, so the confusion was because I thought that you were talking about the resentment prayer of the story, and no, you're talking about the 7-step prayer. No, I'm not. I'm talking about the 4th step prayer, page 66 and 67. Ok, me dice, yo le digo, entonces es que me confundí, pensé que estabas hablando de la oración de la historia, donde rezamos por los otros para que tengan lo que yo quiero, y estás hablando en realidad de la oración del 7º paso. Me dice, no, tampoco, estamos acá en el paso 4, páginas 66 y 67, la oración esa. Okay. The 4th step prayer is about the resentment in me. The 7th step prayer is about my character defects. Entonces me hace la aclaración que la oración que está en el 4º paso es sobre el resentimiento que está en mí, y la oración que está en el 7º paso es para remover mis defectos de carácter. Está hablando de 2 oraciones diferentes. Thank you, Herb. Sorry, I was confused with the prayer. No. There's a lot of confusion in the rooms because they're not as precise with the book as I am. I love that. Y dice que hay mucha confusión porque muchas personas no son tan precisas con las instrucciones del libro grande como él lo es. Thank you. Yeah, thanks, Coco. Oh, and by the way, I love that about the exact nature of our wrongs are beliefs and motives. I never heard it that way. I love it. Yeah. Y le hacía énfasis en esto que se me hizo maravilloso, que dijo que cuando el libro habla, cuando los pasos hablan de la exacta naturaleza de nuestros errores, son creencias y motivos. Nunca lo vi definido así. Thank you. And where I came from that go-go is that the 3rd column revealed to me my beliefs and the 4th column revealed my motives. It's exactly what I thought. And thanks to you, now I have a new meaning, and my sponsor too, that through you, of the 3rd column. Because for the 3rd column for me was just a couple of crosses. Y lo que él dice, I love it, is 3rd and 4th column, the exact nature of our wrongs. Lo que él dice, no me quise poner técnica, pero fue justo lo que yo aprecié tanto, que gracias a él y a los comentarios de mi sponsor, hablando de cómo lo hace él, yo entendí que la 3ª columna, él lo que dice, las creencias vienen de la 3ª columna, cuando analizo mis instintos, y mis motivos vienen de los defectos de carácter que analizo en la 4ª. O sea que no son nada más que los defectos de carácter. La naturaleza exacta de mis errores es 3ª columna y 4ª columna. Thank you, Herb. Yeah. Thank you, Go. And another thing that's not in the book is do not burn your 4th step at the end of your 5th step. Somebody want to say that? Sí, y otra cosa que nos dice en el libro, bueno, que debemos de seguir es que no quememos nuestro 4º paso después de que hagamos el 5º. Because in the 8th step, it says we use our 4th step to make a list of our harms done. Porque en el 8º paso necesitamos utilizar otra vez ese 4º paso para buscar esa lista de esos daños que causamos. I also use my 4th step to develop my 6th step list of character defects. También yo lo necesito para trabajar en el 6º paso la lista de mis defectos de carácter. So it's my recommendation to keep your 4th step until you finish your 9th step. Mi recomendación es que se queden con el 4º paso escrito hasta que terminen con su 9º paso. Now I'd like to read are there any more questions about the 5th step or comments about the 5th step? ¿Hay otra pregunta o comentarios acerca de este 5º paso? Hay una pregunta, pero quiero saber si la persona que la hizo ya tiene su respuesta. Me la mandaste en privado, era sobre que no había escuchado qué oración se hace con el resentimiento y que se repite, pero ahorita con lo que le contestó a Goguito, tal vez ya quedó claro o hay alguna aclaración. Okay, ¿Podrías tomar la palabra, compañera? Yeah, it was another question in there, but like she doesn't know if it was already answered because it was about like that prayer in the 4th step.
And she's asking like the person who asked the question to see Oh. if the question was already answered. Got it. Sí, soy Gaby Adicta. Es la oración de paso 4, si no me equivoco. Lupita. Yeah, she wants to know if the prayer was like the prayer from the 4th step. I don't understand the question. Like the question that we make to remove our resentments. She wants to know if that is the question made in the 4th step. Yeah, that's the material on pages 66 and 67 in the big book and in the Way of Life document between column 3 and 4. Sí, esa oración que viene es el material que se ve entre las páginas 66 y 67 en el libro grande y en el documento de una forma de vida entre las columnas 3 y 4. Lupita, ¿me dejas antes de que iniciemos? Claro. Que lo lea. Adelante, Gaby. Cuando alguien nos ofendía, nos decíamos a nosotros mismos, está enfermo como yo. Está enfermo. ¿Cómo ayudarlo? Dios me libre de enojarme. Hágase tu voluntad. Y es muy importante poner, él está enfermo como yo. Gracias. ¿Saben Yeah, qué? Gracias, Lupita. Yeah, Gaby was reading the prayer. Oh, wonderful. Yeah, great. Esa oración lo he escuchado que le dicen la oración del enfermo. Sí, Okay. esto también me confundía a mí. Ajá. The problem was because we call it the sick man prayer, and now you are saying it like the 4th-step prayer, so we got confused which one you were talking about. And what I call it is the prayer for the removal of deep resentment. Sí, Yeah. y él le llama la oración para remover esos resentimientos profundos. Yeah. Creo Yeah. que ya podemos continuar con el 6º paso, si quieres decirle, Lupi. Okay, go ahead. We continue with the 6th step. Okay. So the promises on page 75. Now I read these promises with this person as a meditation. Sí, lo que él hace enseguida es leer las promesas que vienen en la página 75, segundo párrafo, que son las promesas del 5º paso, y las lee con la persona. Once we have taken this step, Una vez que hemos dado este paso, withholding nothing, sin retener nada, I stop there and I look at them directly in their eye and I say, have you read everything on your page? los miro a los ojos y les digo, ¿has leído todo lo que tenías que ver? And I wait in silence for their answer. Y me espero en silencio para oír su respuesta. About 5% of the time, somebody will cough something up that they held back. Y como en un pequeño porcentaje de las veces, las personas, es algún 5% de las veces, la persona recuerda algo que no lo había mencionado. Then I ask a second question. Después hago la siguiente pregunta. Did you write down everything that came to your consciousness during this process? Y ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Escribiste todo lo que se venía a tu conciencia durante este proceso? And I suggest it's critically important to be completely transparent to any area of embarrassment or disturbance. Y hago muy claro que es muy importante que se tengan en cuenta todas esas áreas, cualquier cosa que esté en esas áreas de vergüenza o que nos cause sensaciones de incomodidad. Then I go silent again for about 30 seconds. Y me quedo callado otra vez como por 30 segundos. And again, sometimes, maybe 5% of the time, somebody coughs something up that they were holding back. Y otra vez, quizás un 5% de las veces hay algo ahí que la persona no había notado. Because at this point, they've been reading for hours and they're so ready to be complete. Porque ahora, después de haber estado leyendo por varias horas, ellos están tan dispuestos para sacar todo eso.
So continuing the reading on page 75 of the promises. Después continúo leyendo de la página 75 esas promesas. We are delighted. Estamos maravillados. We can look the world in the eye. Podemos mirar al mundo de frente. We can be alone at perfect peace and ease. Podemos estar perfectamente tranquilos en paz. Our fears fall from us. Nuestros temores desaparecen. We begin to feel the nearness of our Creator. Empezamos a sentir la proximidad de nuestro Creador. We may have had certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience. Podemos haber tenido ciertas creencias espirituales, pero ahora empezamos a tener una experiencia espiritual. The feeling that the drink or addiction problem has disappeared will often come strongly. La sensación de que el problema con nuestra adicción, en nuestro caso con la comida, ha desaparecido, frecuentemente se sentirá con intensidad. We feel we are on the broad highway. Sentimos que vamos caminando por el camino ancho, Walking hand in hand with the Spirit of the universe. caminando mano con mano con el espíritu del universo. Broad highway, capital B, capital H. Por el camino ancho, con mayúsculas en la C de camino y la A de ancho. Synonym for higher power. También espíritu del universo para poder superior. I'm sorry. Camino ancho también es un sinónimo para poder superior. It's fine. A wonderful poetic image, walking hand in hand with the Spirit of the universe. Es una imagen muy poética, ir caminando de la mano con el espíritu del universo. On the broad highway. En el camino ancho. The journey is the destination. Nuestro camino es el destino. There's no place to go. God is or God isn't. No es que vayamos yendo a un lugar. Dios es o no es. God is everything or there is no God. Dios es todo o de otra manera no hay Dios. Those were the words on step 2 on page 53. Estas son las palabras que vienen en el paso 2 en la página 53. So I'm going back to the PowerPoint now. Ahora voy a ir a regresarme al PowerPoint. I think. This is the 6th step. Ok, este es el paso 6. We're entirely ready to have God remove these defects of character. Estuvimos completamente dispuestos a dejar que Dios eliminase todos esos defectos de carácter. We have to name them. What are our character defects? Tenemos que nombrarlos. ¿Cuáles son nuestros defectos de carácter? Of course, the big book indicates instincts gone awry. El libro grande nos habla de instintos que están fuera de control. And we looked at resentment and fear and sex and dishonesty. Vemos nos habla de resentimiento, temor, sexo, deshonestidad y egocentrismo. And we saw that our root problem is our self-centeredness. Y vemos que la raíz de todo es nuestro egocentrismo. And the nature of the 6th step is willingness. Y la base del paso 6 es la disposición.
It says on page 76, En la página 76 nos dice, if we can answer to our satisfaction, we then look at step 6. si podemos contestar satisfactoriamente, entonces pasamos al paso 6. Answer what? I'm sorry, what? Mhm. It says if we can answer, and I say, answer what? Sí, sí, ok, nos dice si podemos contestar y yo digo, bueno, si podemos contestar, ¿qué? The questions that were asked on page 75 about carefulness and the way we approach step 4 and 5. Y la respuesta es lo que viene en la página anterior, la página 75, si hemos hecho este trabajo cuidadosamente, nuestro paso 4 y 5. The book continues, we have emphasized willingness as being indispensable. Y el libro nos dice que la disposición es indispensable. In fact, on page 47, he said willingness is the cornerstone. Y nos dice en la página 76 que la piedra angular es esa disposición. And Bill asks us this question, are we now ready to let God remove from us all the things we have admitted are objectionable? Y Bill nos hace estas preguntas. Ahora estamos dispuestos a dejar que Dios elimine todas esas cosas que admitimos eran cuestionables. Step 6 doesn't suggest a list here in the big book. El paso 6 en el libro grande no nos sugiere que hagamos esa lista. But I think the assumption is that in order to know what we're willing to have removed, we need to make a list and know what they are, name them. Pero yo creo que en orden de saber que pues estamos dispuestos a que se nos eliminen estos defectos de carácter, tenemos que tener esa lista. The next question is a challenge to our second step. Y la siguiente pregunta es un reto para nuestro paso 2. It's a question about God. Es una pregunta acerca de Dios. Can God take them all, every one? Nos dice, ¿puede Dios quitárnoslas todas? Does your God have enough power to heal you? ¿Tu Dios puede quitarte todo eso? ¿Que puede curarte? The final line for step 6 La última línea del paso 6. if we still cling to something we will not let go, we ask God to help us be willing. Si todavía nos aferramos a algunas, le pedimos a Dios que nos ayude a tener buena voluntad para hacerlo. Again, under each step is powerlessness. Otra vez, en cada uno de los pasos viene la falta de poder. That's what he's saying here. Underneath step 6, we're powerless to even name them, let alone remove them. Y vemos aquí que en el paso 6 nos dice que no tenemos poder ni siquiera para nombrarlas, menos para quitárnoslas. Whenever the book is suggesting that we ask God, it's suggesting prayer. Cada vez que el libro nos dice que le pidamos a Dios, es una sugerencia para oración. Prayer to be willing. Orar para estar dispuestos. Many of the men I sponsor think that their character defects have been assets. Muchas de las personas que he acompañado piensan que algunos de estos defectos de carácter son cualidades. Again, that's another delusion. Y esto es otro delirio. Character defect, by definition, is a defect. El defecto de carácter, por definición, es un defecto, Not an asset. no es una cualidad. And then we come to step 7. Y ahora llegamos al paso 7.
humbly ask God to remove our shortcomings. Humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos. I've been asked, and I've heard discussions about, is there any difference in step 6 in character defects and in step 7 shortcomings? Muchas veces he oído discusiones acerca si hay diferencia en lo que en el paso 6 nos habla de defectos de carácter y en el paso 7 nos habla de nuestras faltas. I heard an interview with Bill in which he was asked that question. Y escuché una plática que se tuvo con Bill, que le hicieron esta pregunta. And he just chuckled and said no. Y él solamente se rió y dijo no. That in basic English training, he was taught never to put the same word in consecutive sentences. En lo que le pasa es de que a él le habían enseñado en sus clases básicas de inglés que no escribiera la misma palabra en dos oraciones consecutivas. There's no difference, they are synonyms. No hay diferencia, son sinónimos. And step 7, as you'll see in the second paragraph, is a prayer. En el siguiente párrafo viene una oración. And isn't it wonderful that it begins, my creator? Y es maravilloso que comienza con la palabra o la frase creador mío. It's a prayer because we're powerless and we need to accept our powerlessness. Es una oración que comienza con presupuesto, o sea, con que estoy presumiendo, que estoy sabiendo, aceptando que no tengo poder. And then we need to pray for their removal. Y luego necesito orar para que se me remuevan. Step 3 was the beginning of our journey in removing these obstacles to ourself. El paso 3 es el principio de nuestro caminar para llegar aquí. The step 3 prayer had no amen. En la oración del paso 3 no termina con un amén. Because it was the beginning of a process. Porque es solamente el principio del proceso. Of identifying our dysfunctions. Estoy identificando mi disfuncionalidad. Of identifying our powerlessness. Estoy identificando mi falta de poder. Of our willingness to see. Y mi disposición para ver. And our willingness to admit our powerlessness. Y mi disposición para admitir mi falta de poder. And to reveal them to someone and then to pray to God for their removal. El revelárselas a alguien, disponibilidad para revelárselas a alguien y después pedirle a Dios que me las remueva. And I was willing. I thought I was willing. Y creí que estaba dispuesta. Rezar, mi creador, no sé cuánto, qué sé yo, que yo ya lo tenía subrayado. Alguien tiene un micrófono We've abierto. got an open mic someplace. Dice que yo tengo micrófono. Thank you. And so again, we're faced with the bondage of self. Una vez más me encuentro enfrentándome con mi esclavitud. And you see there pathetic Herbie in jail. Y vemos aquí a este pobrecito hombre en la cárcel. And the truth is that we're holding the bars, there's no jail. Y la verdad es que estamos ahí nada más deteniendo las barras, no hay cárcel. No ceiling, no walls, no floor, just me holding the bars in front of my face. No hay techo, no hay paredes, no hay piso, nada más estoy yo ahí deteniendo mis propias barras.
Now I want to share a personal experience with 6 and 7. Voy a compartir una experiencia personal de los pasos 6 y 7. I prayed I'm going to take this off here. I prayed the 7-step prayer as it's written in the book. Leí o hice la oración del paso 7, así como viene en el libro. The man had suggested in preparation that I write out my own 7-step prayer. Mi guía me había sugerido que yo escribiera mi propia versión del paso 7. We did that when we did step 3. Hicimos eso cuando hicimos el paso 3. We wrote out our own 3rd-step prayer. Escribimos nuestra propia oración del tercer paso. But as a group, we prayed the 3rd-step prayer from the book. Pero como grupo hicimos la oración del tercer paso como viene en el libro. I wrote out my own 7-step prayer. Yo escribí mi propia oración del séptimo paso. Not to improve it, but to understand it. No para hacerla mejor, pero para poderla entender. And then I prayed the prayer on my own out of the big book. Después hice la oración como yo solo, como viene en el libro. And the next morning I woke up and nothing had changed. Y al siguiente día, cuando desperté, noté que nada había cambiado. And I had a major character defect that was undermining my entire life. Y tenía un defecto de carácter que me estaba obstaculizando por toda mi vida. I was very disappointed. Estaba muy desilusionado. So I went to my step meeting the following day. Fui a mi junta de pasos al siguiente día. And the man shared about praying the 7-step prayer specifically for the removal of a specific character defect. Y alguien ahí compartió, nos dio la idea de hacer la oración del séptimo paso, aplicándolo exactamente a algún defecto de carácter. That's not in the big book nor the 12 and 12. No está esto en las instrucciones del libro grande ni tampoco en el del 12 pasos y 12 tradiciones. But it was his experience. Pero eso era su experiencia. So I thought about it for a couple days. Yo pensé en esto por varios días. And then I thought I would experiment with it. Y después decidí que iba a experimentar con eso. I went into my bedroom and I closed the door and I got on my knees ready to pray. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y estuve listo, me puse de rodillas para hacer la oración. I placed myself in the presence of God. Me puse en la presencia de Dios. I was on my knees to get my attention, not God's. Me puse de rodillas no para llamar la atención de Dios, sino para poner mi atención. I was on my knees as an act of humility, of subordination. Me puse de rodillas como una actitud de humildad y de estar subordinado. And I put into my consciousness my specific character defect so that I could be ready to pray specifically for its removal. Y traje a la conciencia efectos de carácter específicos para pedir para que se me removieran. And I had to stop. Y tuve que parar. I wasn't willing at all. No estaba dispuesto. I was shocked. Era un shock para mí. I had spent months doing my 4th step, hours doing my 5th step, a complete willingness, I thought, with my 6th and 7th step, and here I am on my knees, unwilling. Hace meses escribiendo mi inventario del 4º paso, horas hablando sobre mi 5º paso. Hice la oración cuando hice el 6º paso pensé que estaba dispuesto a que se me removiera todo. Hice la oración del 7º paso y ahora estaba aquí de rodillas y me daba cuenta que no estaba dispuesto.
And I remembered the nature of step 6 is willingness. Y recordé que la naturaleza del sexto paso es estar dispuesto. And the suggestion in step 6 is if you're not willing to pray for the willingness. Y la sugerencia en el paso sexto es que si no estás dispuesto, ores por la disposición. And I had a new insight to powerlessness even of my willingness. Y tuve aquí una nueva experiencia de ser impotente aún de tener disposición. And I prayed to be willing, to be willing, to be willing. It was remote. Y oré para estar dispuesto, a estar dispuesto, a estar dispuesto. Era muy lejano. And then I called my step guide. Y llamé a mi guía de pasos. I related to him this epiphany. Y le hablé de esta revelación. And he said, wow, what a great insight. Y él dijo, wow, qué gran revelación. Now stop the behavior. Ahora para el comportamiento. And he gave me another insight. Y me dio otra revelación. I'm powerless over my character defect, Soy impotente ante mis defectos de carácter, but I'm 100% responsible for the behavior that it manifests. pero soy 100% responsable del comportamiento que se manifiesta. So he said, pray for the removal of the character defect, Ora por que se te remueva el defecto de carácter. specifically every day, pray, Específicamente lee ora, but call me every day and tell me how you're behaving. pero llámame todos los días y dime cómo te estás comportando. It's a powerful formula for change. Es una fórmula muy poderosa para el cambio. Pray specifically because I'm powerless, Oro específicamente porque soy impotente, but hold myself accountable to a human being because I am human. pero soy responsable ante otro ser humano porque soy humano. Within 24 hours, the behavior changed. En 24 horas el comportamiento cambió And has never returned. y nunca regresó. And it took 2 years of daily prayer for the inclination to go away. Seguí haciendo esa oración para que se me removiera la inclinación hacia ese comportamiento. In step 6, Bill Wilson calls this essentially the rite of passage. Bill Wilson llama esto el camino del escritor. It brings the boys to men or the children to adults. Eso es lo que ya trae a los niños a convertirse en hombres o a los niños a convertirse en adultos. If in fact we experience and understand the unmanageability as the bedevilments, Si yo entiendo esto como la esclavitud, the Oxford group calls this process soul surgery. esto lo llaman el revisar de mi alma. We can call this process exorcism. Lo podemos llamar proceso de exorcizar. Bringing the spirit, the sunlight, to heal us so that we are in fact given freedom. Trayendo a la luz todos estos procesos oscuros para que se puedan ser curados. Freedom from our addiction at the least, Por lo menos libertad en nuestra adicción, freedom from our unmanageability at the most. y libertad de nuestra inmanejabilidad
como una meta máxima. We are given the opportunity to live an maximally optimal life as a human being. Tenemos la oportunidad de vivir una vida como seres humanos al máximo, una vida óptima. But there's more, of course, and we'll look at steps 8 and 9 the next time we get together. Now I'd like to have questions or comments, concerns about steps 6 and 7. Ok, naturalmente hay más y lo hablaremos la próxima vez que nos juntemos cuando hablemos de los pasos 8 y 9. Y ahora me gustaría abrir para que si tienen preguntas acerca de los pasos 6 y 7. Ok, Lupita, ¿le puedes decir, por favor, que estamos ya a llegar a la 1 de la tarde? Entonces voy a cerrar formalmente la reunión. ¿Y cuánto tiempo tiene para dedicarnos después de que la hayamos concluido? Okay. Herb is already gonna be 1. Gabby is gonna close the meeting, and she wants to know how long do you still have to continue with us, so people can limit their questions. Oh, I would love to be here for at least another 30 minutes. If you have questions, I'll be here to answer them. And so. That's great. Yeah. Thank you. Sí, dice que va a estar aquí como por otra media hora más, ¿verdad? Que está pues con mucha felicidad para poder continuar con nosotros. Gaby, ¿quieres cerrar la junta? Sí, muchísimas gracias. Okay. Herb, thank you so much. We will continue. Right on. Maybe we could pray the 7-step prayer before we leave. Okay. Yeah? That's great. All right, I'm going to bring it up. ¿Lo puedes traducir, por favor, Y aquí la tengo. No, traducir lo que dijo. Sí, o sea que vamos a decir la oración, vamos a cerrar con la oración del 7º paso y después de eso continuaremos con las preguntas. Me imagino que querrá los micrófonos cerrados para que Y lo con los hagamos en micrófonos voz alta. cerrados. And we can pray it together. Again, you're on mute. You can say it out loud. You can say it to yourself. You don't have to say it. You can say it in English or you can say it in Spanish. I will say it obviously in English. Ok, él va a decir la oración en inglés, nosotros con los micrófonos cerrados, aquí la tenemos en la pantalla, podemos decirla con la voz, voz alta o en silencio, como nosotros querramos, la podemos decir en inglés o en español. Él la va a decir en español, el inglés la vamos a decir todos al mismo tiempo. Y tú la dices en español después, ¿no? No, todos Okay. al mismo tiempo. Ok. Go ahead, Herb. All right. My Creator, I am now willing that you should have all of me, good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of character that stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength as I go out from here to do your bidding. Amen. I use this prayer to close my morning meditation because of that last line. As I go out from here to do your bidding. Amen. Esta es una oración que yo hago todos los días después de mi meditación y la hago especialmente por la última frase que viene aquí, por eso es que la hago en la mañana. Dice, dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. Oye, Lupita, sí me gustaría, si puedes, que lo leas para que quede grabada para la gente que no la conoce y vaya a venir. Ok, gracias. Sí, Gabby asked me to say this prayer out loud in Spanish, because it's gonna stay recorded for the people who's not gonna be here in the meeting. Wonderful. Ok. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, lo bueno y lo malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculiza en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes.
Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. Gracias, Lupita. Gracias. Bueno, pues vamos a cerrar y mientras digo los últimos párrafos del cierre, mientras pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, si es que quieren que no se comente su nombre, y los que quieran hacer directamente pueden levantar su mano con Zoom y posteriormente que demos paso a las manos, si alguien no sabe utilizar la herramienta de Zoom, puede abrir su micrófono y con todo gusto le damos la palabra. Bueno, queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Romina, por favor, quédate para que te podamos dar la bienvenida adecuadamente en la junta informal después de que Herb se haya ido. Y cualquier otra persona que se haya presentado o sea que esté regresando o que sea de recién ingreso aquí a nuestros grupos. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a OACCA. Si deseas acompañarnos, permaneceremos conectados en charla amistosa una vez finalizada la reunión. Gracias a todos por asistir y ahora vamos a pedirle a nuestro compañero que conteste las preguntas y posteriormente que cierre con la oración de la serenidad. Ok, pues ya está. Hay una mano levantada. Elida. Adelante, Elida, abre tu micrófono. Hi, well, that was excellent again, Herb, thank you. Okay, so my question here is on the sixth step. The first time I think I remember doing this step, years ago, like 14 years ago, they asked me to write the assets that I have kind of to balance, right, with the defects. I think the first time I only could come up with 3 things that I felt good about myself. But anyway, so I don't know if the book, of course, the big book only had one paragraph on step 6, and there's a lot of other literature, but I have never seen this balance of the good and the bad, or in the 7s I know God takes everything, but where is that balance, or is it important to? Well, I have the question all the time. Are you in Al-Anon? No, I'm not. Okay. Okay. It's interesting because Al-Anon is very big because of the predominant. Hay que traducir, ¿no? But we need to translate. Sorry, Herb. I'm sorry here. Okay, déjame traducir. Voy a traducir lo que le pregunté. En el paso 6, muchas veces muchos de los materiales a veces hablan del balance entre las cosas buenas y los defectos de carácter y las cualidades buenas que tiene uno para que se balanceen, pero en el libro grande pues nada más es un párrafo y no dice eso, y creo que en la literatura de AA tampoco habla sobre que hay que tener un balance entre las cosas buenas y las cosas malas. No, siempre ya ve que estas juntas así son. No viene mucha gente. Aunque en el paso 7 uno le ofrece a Dios todo lo bueno y lo malo. Entonces dice Herb, me preguntó que si yo estaba en Al-Anon, y yo le dije que no, y entonces Herb nos iba a contestar lo que iba a decir. Okay, Herb, go ahead. So the emphasis in the big book, because we're talking to alcoholics, is for, as page 14 says, the destruction of self-centeredness. Y en el énfasis para los alcohólicos, porque están hablando está en la página 14, que es la destrucción del egocentrismo. This is about the deflation of the ego at depth. Esto es acerca de la deflexión del ego en su profundidad. This is not about salvaging your self-esteem. Esto no es para resalvar o para salvaguardar la autoestima de uno mismo.
So it doesn't look at assets, it only looks at liabilities. Entonces no busca las cualidades, nada más busca las debilidades. It's really about coming to the bottom and the realization of your powerlessness. Es realmente llegar a la profundidad y a la realización de la falta de poder. In Al-Anon, they have a process that includes looking at assets because of the predominance of low self-esteem. En Al-Anon buscan tienen una forma de buscar también las cualidades porque porque predomina la falta de confianza, la falta de autoestima. And I recognize it from a psychological standpoint that it's really healthy to take a look at self-esteem and assets. Y él lo reconoce de una forma de la parte psicológica, que es importante buscar también las cualidades las cualidades y las cosas buenas de uno. So in my Way of Life document, I have a matrix that helps people go from character defect to character virtue. Y en el material de él, de una forma de vida, hay como un formato, como una matriz de cómo pasar de los caracteres de defecto a las cualidades. I believe it's personally important to be able to create a vision of what would be the virtue and the behavior that's opposite my defect and its behavior. Y él ve que es importante hacerse una realidad virtual o mental de cuál es la diferencia entre los comportamientos de las habilidades a los comportamientos virtuales, o cómo se comportaría uno opuestamente a cómo se comportaba uno. But that's outside of the big book. Pero eso está fuera de lo que dice el libro grande. Bill recognized that in the 12 and 12 in step 10. Bill reconoce eso en el 12 y 12 de Alcohólicos Anónimos, en el paso 10. In step 10 and 11, actually. En el paso 10 y el paso 11. When he talks about a nightly review and looking at the kind of contributions and things that we did correctly. Cuando habla de la revisión diaria y las cosas que hicimos bien ese día. He wrote the big book in 1939 and the 12 and 12 in 1951. Él escribió el libro grande en el 1939 y el 12 y 12 lo escribió en el 1955. So he had 5 years of experience when he wrote the big book, and he had 17 years of experience when he wrote, or 15 years of experience when he wrote the 12 and 12. Y él tenía 5 años de experiencia cuando escribió el libro grande y 15 años de experiencia más cuando escribió el 12 y 12. Does that help? Sí, que si eso me ayuda, pues sí, very good, very insightful, thank you. Yeah. Digo que sí, que es muy al punto, que gracias. Gracias. And bueno, aquí hay otra pregunta. And it's probably Okay, a very relevant question for the women in contrast to the men, if I can be gender specific. Most of the men don't have as much difficulty with low self-esteem as the women do, from my standpoint, for obvious cultural reasons. Dice Herb que es una pregunta que casi siempre le hacen las mujeres en vez de los hombres, porque los hombres no tienen tanto problema con la autoestima, así como lo tienen las mujeres, que la falta de autoestima, y puede ser por la parte cultural de donde él viene. Yeah, that's very true, Herb. I mean, very, very true. I work in a men's world, and I had to talk low really, I have to lower my voice if I want to be heard. Y lo que dice Herb es cierto, y mi experiencia personal es que sí es cierto que cuando yo trabajaba en un
con muchos hombres, en una situación con muchos hombres, y si yo quería hacer que me escucharan, yo tenía que bajar mi voz para que sonara menos, con el pitch menos alto, para que me escucharan. Thank you. You see, but you're recognizing reality and you're being very practical. Dice que yo reconozco lo que es la realidad y soy práctico, y era práctico. Yeah. Thank you. Thank you. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat para que la traduzcas, por favor, Lupita. Para Herb, en paso 6. Disposición es igual a buena voluntad. Lupita, ¿tienes tu micrófono apagado? Sí, perdón. The question is if disposition, if I am willingness, I'm sorry, it will be the same as goodwill, or no. How do you, ¿cómo lo dices esto? ¿Me puedo meter? ¿Puedo? No. Buena, no. Sí, por favor. Okay. I think that she's asking if exactly for the definition between dispositions and against goodwill, because the problem is that in Spanish we don't have a word that is willingness. So in some places you are gonna find good dispositions, and in other ones you're gonna find goodwill. But no, I like the disposition word because it talks about attitude. Attitude is, I think, willingness, is the preparation to take action. ¿Traducís vos, Lupita? Sí. Bueno, si lo que dice que a él le gusta aquí, ¿verdad? Para el propósito del paso 6, usar la palabra disposición, porque me habla de estar dispuesta a tomar acción. The key to willingness is action. Y la llave para la disposición es acción. How do I know that I'm willing? My feet are moving. Yo sé que estoy dispuesta porque mis pies están moviendo. The man who took me through the steps said willingness without action is fantasy. Y el hombre que me acompañó a través de los pasos, me decía que la disposición sin acción es fantasía. Yeah, very tough. Sí. Gran distinción. Gracias. No hay manos levantadas. Mientras tanto, yo voy a hacer un comentario, pero mientras tanto, si quieren poner preguntas en el chat o levantar las manos, y si no, voy a poner en pausa después también la grabación por si alguien más se anima, porque estamos en quinto paso. Bueno, ¿me puedes traducir, Lupita, porfa? Claro. Me encanta haber descubierto que yo en esta última vuelta de pasos descubrí algunos defectos de carácter que creía que eran virtudes. Okay, it said I was very pleased to find out in this last round that I did with the 12 steps, when I find out some things that I thought they were virtues, actually they were defects of character. Porque no es que estuviera apapachando ese defecto de carácter, es que no lo veía y ya Dios me lo reveló en varios, por lo menos en 2. Yeah, so it wasn't that I wanted to cling to those defects of character, but it's I really didn't see them. Yeah. No, and that's my total experience. I don't know that I don't know, and I don't see that I don't see until I do. Sí, eso ha sido también mi experiencia. No sé que no sé, y no veo que no veo hasta que veo. And that's the point of the set-aside prayer. It's an invitation to the Spirit to open my eyes and open my heart. Sí, esto precisamente es el propósito de la oración para dejar a un lado. Es una invitación
para que el Espíritu me abra los ojos, me abra la mente y me abra el corazón. I heard a man once share, you cannot make an orchid grow by pulling on it. Una vez oí a un hombre decir que no puedo hacer crecer a una plantación jalándola. This is a very organic organic process. We can just show up and do the best we can. Esto es un proceso totalmente orgánico, un proceso. Yo solamente tengo que estar ahí, estar disponible. Muchas gracias. Y como los recién descubrí, los tengo muy arraigados, me dio una llave magnífica que es cambiar el comportamiento en la medida de que yo pueda, porque esa es mi responsabilidad, y seguir pidiendo a Dios que me los arranque, porque además yo creía que eran algo bueno en mi personalidad. Yeah, she said that you gave her the clue about how to work these things, that she, especially since she thought that were assets, and now that she sees a defect of character, that she has to keep on changing her behavior as best as possible and keep on asking for the Spirit to be to remove the defects. And that's why I like the image of the dimmer switch that goes up a notch at a time. Y por eso es que le gusta a él esa imagen de la demonización, porque y que lo hace de quitarlos, de moverlos a un lado. That's the definition. ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen? Estamos como poseídos por el demonio, no los vemos. Ok. Sí, claro. Spiritual experience versus spiritual awakening. Spiritual experience is a light switch. Spiritual awakening is a dimmer switch. I'm sorry, yeah. No, Gaby, dice que la imagen es de irlo disminuyendo, de ir bajando, o sea, cuando el despertar espiritual es como un switch que nada más lo prendes, de esos que nada más se prenden. Y la experiencia es la experiencia espiritual, y un despertar espiritual es más que algo que lo vamos aprendiendo, y es como estos maquinitas, cosas para prender la luz, que le damos la vuelta y que lo va haciendo más tenue, o cada vez vamos dándole la vuelta y vamos viendo más claro. Ya. Sí, esa parte no la había entendido para nada, pero esta parte. Sorry. So we stay gently pressed up against the dimmer switch, one day at a time, one day at a time, one click at a time, more light, every day, more light, more light, more light, until we have enough light to see. Y sí se llama dimmer, ¿eh? Bueno, sí se dice dimmer. Yo no sabía esa palabra en español, no. Que nos quedamos conectados ahí cada vez apretando un poquito más ese botón, y cada vez vamos viendo, se nos va revelando más, va viendo más luz. Gracias. Thank you so much. Andrea C. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por el servicio. Gracias, Herb. Y tengo una pregunta sobre la lista que tenemos que hacer sobre los defectos de carácter. A ver, permíteme. Dice, muchas gracias. Thank you very much to everybody. Thank you, Herb. And I have a question about the list that we have to make about the defects of character. En la columna 4, nosotros normalmente con los motivos ponemos solo 4 entradas, pero con una madrina que tuve me dio un listado. Espérame, por favor, a menos que tú lo vayas a traducir. The instructions that I received, I was for 4 steps in the 4th column, only to make 4 entries. But I said, with my sponsor, she gave me a list. ¿Sigue, Andrea? Poco a poquito, por favor. Sí, para
la lista para el paso 6 me dio, no era del programa, una lista de defectos de carácter con definiciones. Okay, like her sponsor gave her for the 6th step a list of character defects with definitions. Y había un montón de defectos de carácter. There was a lot of them. I think your sponsor may need to go to Codependence Anonymous. que tal vez tu madrina tenga que ir a Codependientes Anónimos. Why is she doing your work for you? Y que por qué ella está haciendo tu trabajo por ti. Vale, entonces la lista que hacemos de defectos de carácter, ¿qué son estos 4? Es algo que no me queda claro. Okay, like she has something that is not clear to her. Is like I think like her sponsor was giving her like a list so she could choose, not like they're telling her like these are your defects. Like she said, like her question is she doesn't understand if the defects of character will be only like the 4 that you name in the big book, or is like a bigger list. Well, in fact, that's why I, in my Way of Life document, give a very large list from a psychological study called the Enneagram, because many people have difficulty identifying their character defects. Yes, I do understand that. Ajá, sí, es que no había entendido muy bien la pregunta. Pensó que tu madrina te estaba diciendo cuáles eran tus defectos de carácter. Pero dice que sí, que está bien, que él por eso también porque algunas personas tienen problemas identificando estos defectos de carácter, que entonces él en el documento de una forma de vida pone una lista que se llama Enneagrama, es una lista de muchos defectos de carácter para que las personas lo vean y se identifiquen y puedan descubrir cuáles son esos defectos de carácter. So, for instance, somebody felt that when they saw it, they didn't know procrastination was a character defect. Y dice que cuando una persona estaba leyendo esto, vio que procrastinar, o sea, dejar las cosas para después, era un defecto de carácter. And procrastination is just a fancy word for fear. Y esto pues nada más es una palabra muy elegante para miedo. So now I do understand that. Y ahora lo veo así. Ok, o sea, elegimos una lista, ya sea esta que nos da el de enneagrama o lo que sea, y trabajamos con eso. Sí, o sea, tú ves tus defectos. Yeah, like she was asking, like, okay, I choose the list and then I work with that. Well, I prefer people work with their soul and their experience before they start working with lists, because this isn't about formula. Sí, dice que él prefiere que las personas vean dentro de su corazón en lugar de estar viendo en esas listas, porque es preferible que los vean. Esto solamente es para ayudarlos cuando no pueden nombrarlos, pero que no se trata de que busquen una fórmula, sino de que lo vean dentro de su corazón. But I'm very practical. What works for you? What helps you? Pero él es muy práctico. Dice, más bien hay que pensar qué funciona para ti, qué es bueno para ti. Yeah, okay. But make it personal. Don't take it from any textbook. Make it personal that these are in fact the shadows in you that block you from the sunlight. Pero hay que hacerlo personal. Esto es algo que no vamos a buscar de un libro de texto, sino que es algo mío, algo muy personal, muy íntimo. ¿Cuáles son esas cosas que me obstaculizan, esas zonas oscuras que me impiden tener ese despertar espiritual? ¿Ahora sí? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Ok, thank you. Okay. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat, si la puedes traducir después de que yo la lea en español, por favor, Lupita. Según la oración, estoy dispuesta a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Si a veces nos cuesta y lleva tiempo soltar lo malo, ¿qué piensa usted de soltar lo bueno, de entregar todo?
entregar talentos, virtudes, todo lo que soy. Ya no es más mío, es de mi poder superior. ¿Es así? A veces todavía da más miedo. Okay. Entregar lo bueno. Okay, the question is, in the 7-step prayer, it says, now I am willing that you may take all of me, good and bad. He said, if it's so difficult to let go of the good, now I also have to let go of the bad. Now I have to let go of the good too? Now I have to recognize that it doesn't belong to me? Do I have to let go of that too? What's your concept of God? I'm sorry? What is your concept of God? Si pregunta él, ¿cuál es tu concepto de Dios? Eso, la persona, por favor, que hizo esa pregunta. Do you trust God as a benevolent being with your best interest at heart? ¿Confías en Dios como un ser benevolente que quiere lo mejor para ti? Do you actually think you know what's good and bad in you? ¿Piensas que sabes realmente lo que es bueno y malo dentro de ti? My experience is I was totally delusional. Mi experiencia es que yo totalmente estaba delirante. Ella contestó que apenas está construyendo la relación. Dice, voy reconstruyendo la relación. Okay, that she, the person who wrote this question is saying, she's just building up or clarifying that idea about God. Yeah. I believe the prayer is a commitment to an openness. God knows better than I do. I don't know what's good and bad. Él piensa, en su opinión, que esta oración es una invitación a abrirme. Yo no sé lo que es bueno y malo dentro de mí. Dios sabe mejor. The opening word is my creator. You built me. I'm asking you to fix me because I'm broken. Sí. Dice, sí, o sea, la primera frase, ¿verdad? Que viene ahí, dice, creador mío, tú me hiciste. Entonces tú sabes cómo funciono yo. Estoy roto. Arréglame, pon mis pedazos otra vez juntos. Muchas gracias, Herb. Yeah, thank you very much. Bueno, ya estamos a punto de cerrar con Herb. Alguien que se haya quedado con muchas ganitas y que se Gaby, haya quedó una arrepentido. pregunta en el chat. Ah, sí, no la ¿Puedes veo. leerla, Gogo, por favor? Sí. ¿Recomienda hacer los 12 pasos varias veces con distintos acompañantes? Gracias. Okay, that it was another question in there. Is that if you recommend to do the 12 steps like at different times with like a different sponsors? Yeah, there's different attitudes on that. I know that there are some people that do it every year and some people that do it only once. Hay muchas ideas acerca de esto. Hay personas que hacen los pasos cada año y hay otras que solamente los hacen una vez. It's my personal experience that in the first 20 years of my recovery, I did the steps 4 different times with 4 different people. Y en mi experiencia, durante mis primeros 20 años, hice los pasos 4 veces con 4 personas diferentes. About every 3 to 5 years. Más o menos como cada 3 a 5 años. And what happened is I had a broader and a deeper experience each time. Y lo que sucedió fue que cada vez tuve una experiencia más amplia y más profunda. The last time was 2003. La última vez fue en el 2003. I have not felt the need to do it since then. No he sentido la necesidad de trabajar los pasos otra vez.
I live pretty rigorously in 10, 11, and 12. Vivo muy rigurosamente en los pasos 10, 11 y 12. Bueno, hay otra pregunta de también la compañera que ¿por qué tardó 4 años en hacer su primera ronda de pasos luego de su sobriedad? Okay, the next question is like why it took you like 4 years to do your steps after you were already sober. Yeah. Good question. Buena pregunta. My sponsor was a really good, uncommon, common sense person. Mi padrino era una persona con muy buen, no común, sentido común. But he did not know much about the big book or the steps. Pero no sabía mucho acerca del libro grande ni de los pasos. Being new, I didn't know that he didn't know. Y yo, siendo nuevo, no sabía que no sabía. I took directions. I went to a meeting every day. I called him every day. Yo seguí las instrucciones, iba a las juntas todos los días y le llamaba todos los días. In the first year, I did do the steps on my own out of the book to the best of my ability. En el primer año trabajé los pasos con la ayuda del libro, yo solo, a lo mejor de mi posibilidad. I had no guidance. I didn't know what I was doing, and therefore there was no change. No tenía ningún acompañante, no tenía ninguna guía y por lo tanto, pues no tuve ningún cambio. But I didn't know that I didn't know. Pero no sabía que no sabía. At 4 years of sobriety, I heard somebody who talked about a spiritual awakening and manifested in his very person. Y después de 4 años escuché que alguien habló de ese despertar espiritual y se manifestaba en esa persona. He used words in a way about the big book that I had never heard before, and I asked his help. Escuché hablar con palabras que nunca había entendido, a referirse al libro grande y le pedí su ayuda. I call him my step guide because he never became my sponsor, but he took me through the steps. Le llamé mi guía de pasos porque nunca se convirtió en mi padrino, pero me guió a través de los pasos. My sponsor wanted the best for me, and he said, Herb, you need all the help you can get. Mi padrino no era el mejor para acompañarme en este proceso y me dijo, Herb, necesitas toda la ayuda que puedas obtener. So that's my answer to your question. Esa es mi respuesta. Otra pregunta. ¿Sus quintos pasos fueron escuchados por sus padrinos o recurrió a otra persona? Okay, the next question is like your 5th step, you did it with your sponsors or somebody else listened to them? I did it with my sponsor, with my step guide, and with my best friend. Los hice con mi padrino, con mi compañero de pasos y con mi mejor amigo. Because of my religious tradition, I also did a very short version with a Catholic priest. Y por mi tradición, o sea, por la religión que yo me había educado, también hice otro paso, una versión muy corta, con un sacerdote católico. Because that's recommended in the big book. Porque esto es recomendado en el libro grande. It wasn't very experiential because it was the normal confession experience. No fue una gran experiencia o una gran revelación porque simplemente seguí pues lo que es lo tradicional de una confesión. But interestingly enough, that very priest ended up in my AA meeting next week. Pero muy interesantemente, este sacerdote terminó en mi grupo de Alcohólicos Anónimos la próxima semana. And that was his first meeting. Y fue a su And he's still primera junta.
And he's still sober. Y todavía está sobrio. Yeah. Pues vamos a agradecerle a Herb, ya se cumplió el tiempo que nos regaló, ya vamos a dejarlo que vaya a descansar. Thank you so much, Herb. We want to thank you for being with us, and we're going to let you go and have a good deserved rest. Para que regrese. So you can come back. I'm all calendared and ready to come back. It's wonderful. Thank you for the honor of the invitation, and I enjoy it so much. Thank you. Herb. Bye-bye. Thank you. It's just wonderful. Thank you.